Buenas, en este video vamos a pintar esta compo navideña que te mostré hace unos días en Instagram y acá paso a mostrarte las combinaciones. ¿Sí? Estos son los colores puros para el moño, acá para las mini bolitas, ¿sí? Esto para las ramitas. Después otra combinación, para las hojas más grandes. Esta sería para la piña en sí. Y después esta combinación va a ser para todo lo que es el cascabel, ¿sí? Obviamente voy a sacarle captura. Acá voy a usar mi pincel número 6. Y lo que voy a hacer es, acá yo ya tenía esta mezcla de estos dos armada, que es un rojo y sombra tostada. Vos podés usar los mismos colores si los tenés, sino algún rojo parecido. El sombra tostada es muy común, así que probablemente lo tengas en tu set. Bueno, yo ya tenía armado el color, lo agué un poquito más, ¿sí? Para hacer una base bien clarita, como hago siempre en todos mis trabajos, para trabajar por capas, ¿sí? Igual vamos a hacer otras cosas con húmedo sobre húmedo, ¿sí? Así que vamos a variar bastantes técnicas. Acá con mi número 8 voy a aprovechar y voy a mojar toda la piña, ¿sí? Lo voy a acelerar para que no se haga tan intenso, y vamos a empezar a tirarle un poco del color. Yo acá también lo tenía formado, vos podés armar el marrón que te guste, ¿sí? Dependiendo de la tonalidad que le quieras dar, le vas a poner más de un color o de otro. De todas maneras, ten en cuenta que las piñacetas no son muy rojizas, así que por ahí está bueno que sea un marrón un poco más frío. Y le voy a tirar un poco de la mezcla concentrada por debajo de cada superposición de las solapitas, esta que tiene como en la piña, sí, que tiene como distintas solapas. Bueno, en la superposición por debajo le vamos a tirar el color más concentrado, y después con el mismo pincel más limpio o con otro pincel, pero que tiene que estar limpio, eso es importantísimo, que no tenga pintura, vamos a acomodar un poco este color, lo vamos a, sí, más que nada acomodar, difuminar, emprolijar, y sobre todo los bordes, ¿sí? Porque está bueno que tenga ese efecto de mayor claridad en los bordes de cada solapita. Acá también lo voy a ir acelerando, pero vos haces eso, anda tirando el color en cada superposición y lo vas acomodando con un pincel más limpio, Y acá lo que hice fue potenciar un poco más la mezcla y le voy tirando, aprovecho que todavía sigue medio húmedo, le voy tirando de vuelta un poco del color más concentrado, como para ya ir avanzando un poquito más el proceso, sin no tener que estar haciendo después tantas capas de pintura. Entonces acá le estoy tirando de vuelta un poco más oscuro, ¿sí? Si se te secó, obviamente hacelo más en seco, lo difuminás, pero más o menos tiene que quedar como ese efecto de sombreado, ¿sí? Por detrás de cada tapita esta que tiene. Bueno, ahora voy a volver con el moño, que ya se secó la base, si yo ya tenía el color armado, que tiene que ser un poco más oscuro. Acá fíjate el color y más o menos la consistencia. Y voy a empezar por la parte de abajo, en donde da la vuelta, ¿sí? Que hay una sombra bastante oscura ahí. Después obviamente la vamos a ir oscureciendo. El moño sí lo vamos a trabajar por capas. Y después la piña en realidad también, porque lo que yo hago es trabajar en húmedo la base, pero después todo el detalle más en seco, justamente tiene que estar más en seco para que se note más, ¿sí? Cada línea, cada sombra que le haces, y la piña tiene como ese efecto así bastante rústico. El moño también tiene bastante textura y está muy bueno darle ese efecto de brillo. Entonces lo que estoy haciendo es, como es medio un lazo, estoy marcando bien las líneas que representarían como los pliegues y que acompañan a la forma del moño y ese efecto que tiene de lazo, ¿sí? Y del brillo que tiene ese tipo de tela. Entonces por eso estoy haciendo como ese efecto, ¿sí? Sobre todo llevando la sombra de un extremo al otro y dejando el brillo más en el medio. Obviamente lo voy variando, así no queda algo tan compacto y perfecto, ¿sí? Pero eso es un patrón bastante útil para representar el brillo que tiene el raso, ¿sí? Normalmente, que es la tela que se usa para los moños. Así que por eso estoy haciendo un poco de sombreado en un extremo, ¿sí? Y en el otro para dejarlo como en el medio, para dejar la luz en el medio. Bien, acá volví a oscurecer el color, ¿sí? Solamente con los dos, poniéndole más cantidad de cada uno, se puede lograr este valor bien oscuro. Y lo que estoy haciendo es representando las sombras
más oscuras que tiene el moño, ¿sí? No hay que abusar de ellas porque si no pierde ese efecto realista, tienen que estar bien ubicadas en el lugar que le corresponden, ¿sí? Si es necesario igual, si te quedó muy clarito el moño, aprovecha, aguá alguna parte de la mezcla y seguí coloreando un poco más, así no parece un moño color salmón o medio rosa, que es lo que yo hago en algunas partes, ¿sí? Aparte de potenciar esas sombras más oscuras, le estoy dando también un poco más de color que siento que me había quedado medio pálido. Así que estoy haciendo un poco de ambas cosas con la misma mezcla. Ya para terminarlo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es oscurecer el marrón de la piña, ¿sí? Y lo que estoy haciendo acá es, vamos a trabajar por capas. Voy a puntualizar estas sombras y voy a ir oscureciendo. Después vamos a hacer una capa más. Pero vamos a colocar un poco del color, no mucho, así no perdemos el efecto degradé, si hay que conservar las sombras y luces que ya habíamos hecho. Vamos a poner un poco de esta sombra y vamos a difuminarlo hacia abajo, ¿sí? Acá, por debajo de esta hoja, lo que voy a hacer es una sombra más lineal, ¿sí? Por debajo, para que se entienda que la hoja le está haciendo sombra a la piña, ¿sí? Pero después en el resto de esta piña vamos a trabajar solo por debajo de las superposiciones, variando un poco el sombreado, sí, algunas las puedes dejar un poco más claritas, otras más oscuras, como para que no sea todo tan igual y tenga esa irregularidad que tienen las piñas reales. No te olvides de darle también un efecto medio rayadito que aporta bastante a la textura que tiene en la realidad, ¿sí? Eso, y también podés hacer un poco en algunas partes como un delineado de sombra que también le da como ese toque puntual bastante realista. Bien, acá aprovecho para armar la mezcla y tener el color bastante potente del verde de las hojas más grandes, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es con mi pincel número 8, mojar, primero vamos a ir de a una, voy a mojar esta hoja así con agua limpia porque voy a usar el efecto del húmedo sobre húmedo para ya generarle una base con algunas sombras y luces, ¿sí? Entonces lo que hago es tirarle de a poco el color en las partes en donde después va a haber un sombreado más oscuro, ¿sí? La tonalidad del verde depende obviamente de tu gusto, si lo querés más frío, lo querés más cálido. Yo decidí hacer una combinación totalmente diferente a la ilustración original. De base no usé los mismos colores, así que por eso es re distinto, ¿sí? Y lo que hago es hacer un poco lo que hice con la piña, pero llevado a la hoja. Acomodo un poco el color con un pincel limpio para no seguir manchando de pintura y que no quede toda oscura. Así que lo que hago es eso, acomodarlo, difuminarlo y agregarle más oscuridad en lugares que vea necesario y también para aprovechar y ponerle más color a la hoja. Como hicimos de vuelta con la piña. Acá estoy marcando un poco la avena, otras sombras más y así voy a hacer con las otras 3 hojas que me quedan, ¿sí? Vamos a humedecer cada una y vamos a ir poniéndole el color en húmedo para que el agua haga su trabajo y ya nos genere, como decía, una base y un efecto ya de sombreado de luces y no tener que estar haciendo tantas capas de pintura. Bien, una vez secas las bases vamos a rearmar el color y lo que vamos a hacer es, de vuelta, como hicimos con el proceso de la piña, vamos a trabajar por capas y vamos a puntualizar las sombras más oscuras que tendrían las hojitas, ¿no? Teniendo en cuenta en dónde están ubicadas. Por ejemplo, esta de acá atrás va a estar un poco más sombreada porque justamente está detrás del moño y eso le va a generar sombras más oscuras y puntuales. También esto nos va a servir, como hicimos de vuelta también con el moño, para colorear un poco más las hojas, darle un poco más de textura, remarcar la vena central, entre otras cosas. Así que vos andás siguiéndome para ver dónde más o menos voy ubicando las sombras más puntuales y oscuras y cuáles son más para colorear y para rellenar y para dar más textura, ¿sí? Cosa de que no quede, las hojas no queden como muy vacías, ¿sí?
Ah, y no me quiero olvidar de aclarar que el pincel con el que difumines tiene que estar limpio y húmedo. Si eso es importantísimo, así puedes arrastrar bien la pintura. En mi caso estoy usando un número 4 y un número 6 para colocar la pintura, porque yo prefiero que el pincel con el que difumino sea más chiquito que el otro, ¿sí? Por eso ese tamaño. Bien, para que no se haga tan largo el video, ya tenía formado el color de las mini bolitas y de esta composición. Usé el mismo rojo de base que el moño, solo que lo mezclé con gris de paint en lugar de sombra tostada. Y lo que estoy haciendo es pintar como una base primero, sí, de vuelta, pero ya le estoy dando como una especie de degradé. Y lo que hago es, como tiene una forma medio esférica, la sombra está bueno que bordee un poco, se haga como un medio círculo y después la vas difuminando hacia adentro y dejando como toda la parte de arriba más iluminada. Entonces eso le da un efecto bastante justamente de esfera, ¿sí? Y logramos ese efecto de sombreado más lindo. Acá lo estoy acelerando de vuelta para que no se haga tan extenso, pero eso es lo más importante, que le pongas la sombra en modo de media luna, más o menos, y lo difumines hacia arriba y le dejes como un brillo en degradé llegando hacia la parte de arriba de la bolita. Acá aprovecho que ya se secó para puntualizar las sombras más oscuras, como vengo haciendo en todo el proceso, ¿sí? Y vos andás fijándote dónde voy colocando esas sombras, pero más o menos dónde estarían las superposiciones. Obviamente si no tiene ninguna superposición, la sombra no va a ser tan oscura, pero está bueno darle más o menos de la misma manera que le dimos las sombras anteriores, pero obviamente ocupando menos espacio, así no te queda todo oscuro, ¿sí? A medida que vas oscureciendo, vas achicando el tamaño de la sombra. Acá lo que estoy haciendo en cámara rápida es opcional. Estoy tirando un poquito de tinte más rojo, que si vos querés lo puedes hacer, así no quedan como tan violáceas y le dan ese toque más rojizo. Y lo que hago para los extremos, sí, más oscuros de estas pelotitas, es mezclar simplemente los dos colores bien oscuro, que el gris de paint logra eso, y simplemente es una liñita que sobresale ahí, que si querés, acá abajo te dejé el sketch del dibujo en donde están bien marcadas, donde están esas liñitas. Ahora lo que hice fue mezclar ocre y un poco de amarillo, un amarillo bastante clásico, no del otro mundo. Y estoy haciendo como una base, ya tirándole algunos sombreados un poquito más oscuros en húmedo y voy a dejar que se seque. Mientras se seca voy armando la otra tonalidad de verde que tenía pensada, que es verde perileno y sepia, bien oscuro. Y lo que voy a hacer es primero marcar como la vena central de estas ramitas, ¿sí? Que es como nuestro punto de partida. Así que vamos a hacer con mucho cuidado. Yo tendría que haber usado un pincel un poco más chico, usé el número 4, pero vos podés usar uno más chiquito, un 1 o algo que tenga muy buena punta. Este porque tenía muy buena punta, pero de todas maneras quizá me hubiese sido más cómodo uno más chiquito. Y lo que hago para generar ese efecto más de ramita es salir del centro como con una curva hacia afuera y tenés que ir soltando el pincel a medida que va saliendo hacia afuera. Hago varias. ¿Sí? En el sketch hice algunas de guía, pero vos podés, si no te hace falta, solamente dibujas la vena central y después lo haces vos con la pintura. Y si no, te dejé algunas de guía. Y lo que voy haciendo es hacer varias y rellenando entre medio. De esta manera le vamos a ir dando un efecto cada vez más tupido. Así que vos hace la cantidad que quieras hasta que estén conforme con el resultado. Bien, ahí rearmé un poquito la mezcla al cascabel y le estoy puntualizando algunas sombras. Ahora voy a hacer un zoom para que lo veas bien. Simplemente son unas sombras muy chiquitas, acá para que lo veas. Y después lo que hago es agregarle un poquito de sepia, no mucho para no pasarse, y puntualizo un poquito las sombras más de abajo. Nada más, no es necesario que tenga sombras muy oscuras. Ahora sí, formo con los dos colores que dije, con ocre y sepia, un valor bien oscuro, y vamos a delinear esa cruz que representaría la sombra de los huecos que tiene en el medio del cascabel.
Antes de que me olvide, le voy a marcar acá las ramitas ¿sí? que conectan las mini bolitas. Da igual con qué verde lo hagas, pero tiene que estar oscuro y es un delineado así, bien simple. Bien, ahora lo que voy a hacer es totalmente opcional. Voy a escribir un Feliz Navidad como si fuese una carta navideña. Esto no es ninguna clase de lettering, así que si quieres hacerlo, si no, no hay problema. Solo te digo que obviamente hacete un renglón como para que no se te desvíe nada, ¿sí? Yo lo hice en cursiva porque me gusta mucho más. Decidí agregarle un detalle en dorado al moño, sí, como un borde con este marcador metalizado que me regalaron los chicos de Filgo. También otro paso totalmente opcional, si querés, si tenés alguna acuarela metalizada, también puede quedar muy lindo. Y ahora con la misma mezcla de ocre y sepia bien oscuro, para no usar otro color y simplemente reciclar, estoy delineando este Feliz Navidad así con mucho cuidado y un pincel creo que número 0 si no me equivoco. Estoy delineando todo esto con mucha paciencia, ¿sí? Hasta que esté conforme. Una vez que está, lo que hice fue con el marcador metalizado darle otros toques también en dorado como para que tenga ese detallecito también con brillo. Bueno, espero que te haya gustado este tutorial medio express. Si lo haces, mostrámelo, que me gustaría verlo. O si lo pones en tu arbolito, dale like, suscríbete, todo. Y nos vemos en el próximo video.